permiten, voy a compartir la pantalla para poder tener nuestra reunión de hoy. Unas pocas vistas solamente para que sea más sencillo para ustedes, solamente al principio, y luego vamos a seguir sin el PowerPoint. Supongo que ya está en la vista, y entonces vamos a repasar brevemente lo que estuvimos viendo hasta ahora en el libro del Apocalipsis, en este estudio que estamos teniendo del libro del Apocalipsis. Hemos visto en el primer capítulo la visión gloriosa del Señor Jesucristo, en los capítulos 2 y 3, las cartas de Juan a las 7 iglesias de Asia, ya las conocemos: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. En el capítulo 4 y en el capítulo 5 tuvimos en nuestro estudio la visión celestial de Dios en su trono y del Cordero, y cómo tenía un rollo en su mano, el único digno de poder tenerlo y de poder abrir sus sellos, y ese rollo acompañado o esa acción de tomar el rollo acompañada por la adoración de ángeles, de la iglesia y de toda la creación. Y luego vimos también en el capítulo 6 que nos introduce en la apertura de los juicios, de los juicios en tres series: los juicios de los sellos, justamente, los juicios de las trompetas y los juicios de las copas. Yo quiero poner en la próxima visión lo que es el tema de la grande tribulación brevemente, simplemente para tener una idea un poco más cabal de lo que eso significa. Los juicios apocalípticos empiezan en Apocalipsis 6, terminan en Apocalipsis 19, una parte de ese capítulo, y son tres series, como ya hemos dicho. La primera son las series de los sellos, y hemos visto el primer sello, el caballo blanco del anticristo; el segundo sello, el caballo rojo de la guerra; el número 3, el caballo negro del hambre; y finalmente el caballo amarillo, color lívido, el de la muerte. Luego el quinto sello, la oración, el clamor de las almas de aquellos que habían sido sacrificados, mártires por el nombre del Señor; y el sexto sello, un tremendo terremoto. Y luego en el capítulo 7 hay una especie de paréntesis, el paréntesis de la gracia, el paréntesis de aquellos, como ya hemos visto, sellados por el Señor, de modo tal que fueran llevando el evangelio del reino, 144.000, a todo el mundo. Como consecuencia va a haber multitud de creyentes en el Señor. Lo pagarán con sus vidas seguramente por la acción del anticristo sobre ellos, pero efectivamente va a haber una multitud que, dice la Biblia, están vestidos con ropas blancas, han creído en el Señor. Y llegamos al al séptimo sello que vamos a mirar en este día. El séptimo sello da origen a la segunda serie, como si estuviera dentro del séptimo sello, la segunda serie de juicios, que son las 7 trompetas, los juicios de las trompetas. Ahí está la cita donde esos juicios se manifiestan en la palabra, y la séptima trompeta da origen a los juicios de las copas, la tercera serie de juicios. Esto quiere decir que durante los 7 años que dura la gran tribulación, o la tribulación y después la gran tribulación, la primera parte de 3 años y medio, la segunda parte de 3 años y medio, en esta que es también coincidente con la 70ª semana de Daniel, capítulo 9, la número 70, que significa justamente este periodo de la grande tribulación, está dividido en dos. Como decíamos, 3 años y medio, un tiempo de protección para Israel por el sistema del anticristo, pero a la mitad de la semana se quiebra ese pacto, y en los últimos 3 años y medio ya de la gran tribulación será la persecución a Israel. Pero vamos a situarnos hoy solamente, para simplificar, nos vamos a situar en el séptimo sello, que da origen a las 7 trompetas de la segunda serie
de juicios de Apocalipsis. Supongo que está claro, cualquier duda después nos pueden decir. Yo quiero leer brevemente, porque el tiempo es tan breve, quiero leer los primeros 6 versículos del capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Está en pantalla, así que vamos a leerlo juntos y luego seguiremos comentando el resto del capítulo también. El capítulo 8 del libro del Apocalipsis. Versículo primero, dice: cuando abrió el 7º sello, se hizo silencio como por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Y los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Salgo de esto otra vez y entonces permítame, vamos a seguir con nuestro estudio sobre los juicios de las trompetas. En el capítulo 8, entonces se abre el 7º sello, y ese 7º sello nos introduce en el juicio de las trompetas. Y hay 3 cosas en estos versículos que hemos leído que yo quiero resaltar en esta mañana. En primer lugar, un silencio expectante. En segundo lugar, un incienso y las oraciones de los santos. Y en tercer lugar, el fuego del altar. Un silencio expectante, entonces, en primer lugar. Se rompe el 7º sello del rollo y hay un espacio de tiempo durante el cual el cielo se paraliza. Hasta aquí hemos visto, hemos leído, hemos analizado, hemos estudiado las expresiones de adoración, el sonido de las arpas, las canciones majestuosas, las solemnes doxologías que se oyeron en el cielo, clamores profundos inclusive, pero ahora se produce un dramático silencio, sobrecogedor. Se habla siempre de la elocuencia del silencio, y este es efectivamente uno de ellos. Tal vez el silencio más imponente de cuantos ha vivido la humanidad. Los silencios, por cierto, acompañaron la historia de los hombres. Solo menciono algunos de los muchos que hay en la Biblia. En Edén, después de la caída de Adán y Eva, se dejaron de oír aquellas voces llenas de felicidad y de comunión que tenían con el Creador y que llenaban el ambiente del huerto. El silencio lo produjo el pecado. Pocos siglos después, una humanidad perdida, salvo 8 personas, salvadas en un arca, perecieron por un diluvio que dejó la faz de la tierra envuelta en un manto de soledad y de destrucción. Era el silencio del juicio del diluvio de Dios. Pero pasan los siglos y en la cima de un monte un hombre crucificado. El sol en su cenit se oscurece totalmente. Las tinieblas embargan toda la tierra y durante 3 horas un silencio profundo enmudece al Salvador sufriente allí en la cruz. El silencio de la expiación. Ahora es en el cielo. Y dice la Biblia, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En medio de una catarata de trágicos sucesos para una humanidad sacudida, desorientada, en crisis, todo se detiene. Y un sombrío silencio presagia una tormenta de juicios. Hace unos años viajábamos con mi esposa y nuestro hijo Mariano por un sitio del extranjero y nos sobrecogió ver en el cielo de un color muy extraño, no lo habíamos visto nunca, era un extraño verdoso.
Un profundo silencio inclusive había alrededor. ¿Qué sucedió? Bueno, una poderosa tormenta tropical que no conocíamos hasta ese momento estaba por caer. Y así dicen que suele ocurrir, el silencio que presagia la tormenta. Nos recuerda lo que dice Sofonías, el capítulo 1 y versículo 7. Calla en la presencia de Jehová el Señor, porque el día del Señor está cercano. Este súbito silencio en el cielo es el preludio de una serie de durísimos juicios que Dios enviará al mundo. Es una pausa que llama poderosamente a la reflexión, que anuncia, diríamos en mudos gritos, que la paciencia de Dios se acaba y que intensos juicios harán temblar los corazones de los hombres y de las mujeres. Pero además que estremecerán sus conciencias, que apelarán a un arrepentimiento que la mayoría de ellos no están dispuestos a producir. El sello del silencio se ha quebrado y después de este interludio como de media hora, una serie de 7 juicios se van a derramar sobre la tierra. Ya hay 7 ángeles que están en pie, en actitud de entrar en acción. Y todo es ardiente expectativa. Casi como que una pregunta hay en cada corazón: ¿qué sucederá? ¿Qué va a suceder? Y Juan contempla absorto cómo se le dieron a esos ángeles 7 trompetas. Son trompetas de juicio. Anuncian un conflicto, anuncian una guerra. Justamente esas trompetas deben ser como las que usaba Israel, que las hacían de grandes cuernos de carnero, las llamaban shofar. Y las trompetas en Israel se usaron en diferentes ocasiones. La Biblia nos dice que, por ejemplo, cuando Israel estaba al pie del Sinaí para recibir la ley de Dios por medio de Moisés, se oyó un fuerte y solemne sonido de trompeta. También se usaban en tiempos de guerra, como cuando el pueblo de Dios, recuerdan bien, rodeó los muros de la inexpugnable ciudad de Jericó, y en el 7º día sonaron las trompetas y los muros cayeron. O aquella vez en que 300 valientes a las órdenes de Gedeón hicieron sonar las trompetas, quebraron los cántaros con las teas, y tras el grito por la espada del Señor y de Gedeón, el ejército de Madián pereció en el campo de batalla. También se usaban las trompetas al principio de cada año, anunciando la fiesta de la expiación. Había una convocatoria al sonar de trompetas. Pero también un día, en el futuro, el pueblo de Israel, que hoy descree de Jesús su Mesías, oirá una orden: tocad trompeta en Sión. Y Dios recogerá a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, dice la Biblia, y los llevará a su tierra para habitarla para siempre. Y también, un día muy próximo, que esperamos aquellos que somos del Señor, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y juntamente con ellos, aquellos que estemos vivos, seremos arrebatados hasta las nubes de gloria para recibir al Señor en el aire. La iglesia volará al encuentro del Señor. El sonido de la trompeta, el shofar celestial, nos llamará para reunirnos con nuestro amado Salvador. La otra cosa son el incienso y las oraciones que aparecen en estos versículos que leímos. Ahí está otro ángel. Se para delante del altar, que a su vez está delante del trono de Dios, con un incensario de oro, y añade mucho incienso a las oraciones de todos los santos. Durante siglos el pueblo de Dios ha estado orando: venga tu reino, hágase tu voluntad. Y ahora sus oraciones están a punto de ser contestadas. Pero quiero reflexionar algo más sobre el incienso y la oración. El Salmo 141 y verso 2 dice que la oración de los que somos del Señor es como un incienso. El salmista cantaba así: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. Recordamos que en el lugar
santo del tabernáculo, que ya hemos estudiado, delante del velo que lo separaba del lugar santísimo, estaba un altar de oro. Y en el altar del incienso, justamente se quemaba incienso, el perfume sagrado. Allí todas las mañanas, al apagar las lámparas del candelero, Aarón quemaba incienso aromático. Y todas las tardes, al encenderlas nuevamente, volvía a quemar incienso. Ese lugar estaba siempre, siempre perfumado. Pero había un día especial que en el año, el día de la expiación, eso nos lo dice Levítico capítulo 16, en el cual el sumo sacerdote tomaba un incensario lleno de brasas de fuego del altar y sus puños también llenos del perfume aromático y lo echaba sobre el fuego delante del Señor. Y una nube de perfume cubría el propiciatorio sobre el arca. Y dice que así lo hacía para que no muriera. El incienso aromático hacía de intercesión entre Dios y el hombre. ¿De qué nos habla esto? Pues nos habla de la intercesión de Cristo hacia cada uno de nosotros. La Biblia dice que somos buen aroma de Cristo. Pero muchas veces, tenemos que reconocerlo, nuestra vida carece del perfume de la santidad. Las cosas de abajo se nos pegan en nuestra mente, en nuestros sentimientos, e impiden el buen olor de Cristo. Aún pequeñas actitudes, enojos, pensamientos malos o impuros, palabras impropias, conductas indignas de un hijo de Dios, manifestaciones de nuestra carne, como dice la Biblia, que son como moscas muertas que hacen arruinar el perfume del perfumista. Pero allí está aquel cuyo nombre, dice la Biblia, es como perfume derramado, el Señor Jesús, y Él intercede por nosotros. Dice Hebreos capítulo 7, mas Jesús, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, y qué más, viviendo siempre para interceder por ellos. Maravilloso Señor, que intercede por cada uno de nosotros, para que en su nombre nuestras oraciones, nuestra adoración, nuestro servicio, siempre tan débil, puedan subir a la presencia de Dios como un olor suave. Miremos cómo lo dice la Biblia en Colosenses capítulo 3 y verso 17. Todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, oración, adoración, servicio, todo lo que hagamos. Dice, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Al ofrecerse el incienso en el santuario de Dios se guardaba solemne silencio, mientras el pueblo oraba también en silencio. Así que incienso y oración silenciosa, piadosa, reverente, siempre van juntos. Y en nuestro pasaje de hoy leemos que el incienso es agregado a las oraciones de los santos y suben a la presencia de Dios. Mis hermanos, nuestra oración, su oración, mi oración, elevada en el nombre del Señor Jesucristo, llega al trono de la gracia y el Padre, nuestro Padre, la percibe como un olor grato, suave, aceptable. En este tiempo hemos ejercitado como nunca la oración intercesora. Estamos orando unos por otros, por las necesidades de salud, de trabajo, por necesidades espirituales, por fortaleza en estos tiempos de gran dificultad, de modo que el pueblo de Dios no claudique, no se desaliente. Yo necesito que usted ore por mí. Y déjeme decirle, usted necesita que yo ore por usted. Cada día, como nos dice la palabra, orad sin cesar. Hace muchos años tuve la oportunidad de conocer un gran hombre, un gran orador, un gran estudioso de la palabra, un excelente hermano muy preparado, había sido director de las Sociedades Bíblicas de España, don Juan Solé. Seguramente está con el Señor hace muchos años.
desarrollaba un ministerio de enseñanza muy importante, pero un día el Señor le visitó con una enfermedad que le postró durante mucho tiempo. Y él decía en su mensaje, debía aprender un ministerio que no conocía bien, el ministerio de la oración intercesora. Y qué bendición, decía Juan Solé, qué bendición fue para mí el poder ejercerlo. No nos damos cuenta, hermanos, la importancia que tiene de orar unos por otros. Así lo manda la palabra. Así que hagámoslo con todo amor al Señor, a los hermanos y a las almas también. Sigamos orando. Sigamos elevando nuestra oración y adoración al cielo. El Señor añadirá el incienso de su pureza, de su perfección, para que nuestras oraciones sean agradables, fragantes, con la fragancia de Cristo ante el trono de la gracia. Nuestro versículo decía, subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. La tercera cosa que vemos en estos 4 primeros versículos es el fuego del altar. Ahora, la situación cambia abruptamente. El ángel toma el incenciario, no ya para llenarlo de fragante incienso, sino de carbones encendidos del altar y lo arroja a la tierra. Lo que era ese perfume apreciado por Dios se transforma ahora en un acto de ira de ese mismo Dios. Ese fuego es arrojado a la tierra. Siglos atrás, nos dice la Biblia que un juicio de fuego fue enviado a 2 ciudades cuya perversidad había sobrepasado los límites de la paciencia divina, Sodoma y Gomorra. Y yo creo que está llegando el tiempo para la humanidad enajenada de Dios, viviendo en incredulidad, en pecados abominables, como la que estamos viendo ustedes y yo día a día, para que sea objeto nuevamente de la ira divina como un abrasador fuego que caiga sobre ella. A veces oímos de la maldad que abunda en tantas formas, de pecados vergonzosos, de crímenes, y decimos, ¿qué más tiene que suceder para que Dios ponga fin a este mundo miserable? ¿Cuánto más tendrá que crecer la maldad del hombre para que Dios prolongue su inmensa misericordia? Nos parece oír aquella expresión divina antes del diluvio, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y además dice, se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pues me arrepiento de haberlos hecho. Tal vez pronto el Señor diga lo mismo. Ahora, Dios prometió que el mundo nunca más será destruido por agua. Cada vez que vemos el arco iris, después de una tormenta, de una lluvia, podemos estar seguros de la promesa divina, es el pacto de Dios. Pero también dice la Biblia que este mundo perecerá por fuego. Segunda Pedro, capítulo 2, leemos que así como Dios condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza, y fíjense la palabra allí, destrucción, en el original es la palabra catástrofe, exactamente esa palabra. Una verdadera catástrofe para aquellas 2 ciudades perversas. Eso es lo que ocurrió. ¿Y para qué lo hizo Dios? Bueno, el versículo continúa diciendo, Pedro dice, para ponerlas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Es una advertencia divina. Los juicios son exactamente eso. Dios advierte al hombre que vive contra sus mandamientos, contra su voluntad, que así como lo hizo en el pasado, también lo volverá a hacer en el futuro. Oigamos nuevamente a Pedro en el capítulo 3, pasaje que conocemos bien. El Señor no retarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y agrega, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, inesperadamente, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La advertencia de Dios para los hombres incrédulos es esta: Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. El problema es que los hombres y las mujeres, lejos de arrepentirse, persisten en vivir en sus pecados. Y un día de estos, sus pecados los alcanzarán con el juicio de Dios. Estimado amigo, amiga que me escucha en este día, Dios está llamando hoy al arrepentimiento, a abandonar el pecado y a refugiarse en Cristo, a aceptar a Jesús como el Salvador antes que enfrentarle como juez, a recibirle en el corazón, confesándole como Señor. Hoy hay tiempo, aún hay tiempo. Hoy es día de salvación. Así que, como dice la Biblia, si oyen su voz, no endurezcan el corazón. Pero también hay una advertencia para nosotros los que somos suyos, los creyentes. Y dice allí, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Hermanos, ante estos hechos que son inminentes, lo podemos percibir. Es posible no andar en santa y piadosa manera de vivir. Pero volvamos a nuestro versículo en Apocalipsis 8:5, y voy a ser breve porque el tiempo nos apura. ¿Qué sucedió cuando el ángel arrojó a la tierra el incensario lleno de carbones encendidos? Dice la Biblia, hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Así concluye la serie de los sellos. Así termina la primera mitad de estos años, 3 años y medio de tribulación. Ahora va a comenzar la gran tribulación. Los primeros 3 años y medio, la humanidad, como ya vimos, ha experimentado grandes penurias, guerras, hambres, muertes, catástrofes ecológicas, pero son solo principios de dolores, como el Señor mismo enseñó. Es como un parto doloroso que dará a luz un verdadero final apocalíptico. Lo peor para el Israel incrédulo y para la humanidad incrédula está por delante. Estas son como las primeras contracciones dolorosas. El parto aún está por venir. Así que el versículo 6 nos dice que los 7 ángeles que tenían las 7 trompetas se dispusieron a tocarlas. Y entonces el universo todo escucha la primera trompeta ejecutada por el ángel, y dice el verso 7, hubo granizo y fuego mezclados con sangre. Y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda la hierba verde. No dudamos en decir que estas expresiones no son simbólicas, son reales, serán reales. Una impresionante tempestad con una fuerte caída de granizo, rayos que incendian la tercera parte de los bosques de la tierra y las praderas de todo el orbe. Imaginemos solo el desastre ecológico que ello supone, con muerte de animales, de personas, la falta de oxígeno que generan los árboles, que son, como se suele decir, el pulmón del planeta, mermada totalmente. El cambio de clima, una nube de humo que hace descender, por supuesto, la temperatura, que produce enfermedades respiratorias. La humanidad padecerá una verdadera catástrofe. Pero esta no es más que una severa advertencia de parte de Dios para que el hombre reflexione y se arrepienta de sus malos caminos. El segundo ángel toca la trompeta, verso 8, y es lanzada al mar, dice,
como una gran montaña, ardiendo en fuego, y convierte la tercera parte del mar en sangre, muriendo la tercera parte de los seres vivos del mar y la tercera parte de las naves que navegan los océanos. No sabemos qué será, porque el mismo apóstol Juan dice que es como una montaña, pero sí sabemos que la violencia del impacto producido por esa poderosa acción divina produce la muerte de una inmensa cantidad de fauna marina, de aquellos que viven en el comercio transoceánico. La economía va a sufrir un colapso fenomenal, carencia de alimentos, con la consecuente estela de inflación, de hambre, más allá de las muertes y la enorme confusión y temor que esto va a producir. Un desastre sin precedentes. Aparece el tercer ángel, toca su trompeta y cae del cielo un astro, un asteroide, un meteoro, tal vez un cometa, ardiendo como una antorcha. Cosa que es común en estos fenómenos, pero esta vez de proporciones inéditas. Su composición química es tal que actúa como el ajenjo, una sustancia que es sumamente amarga, que hará que las aguas de los ríos se contaminen y no sean potables. Fíjese qué notable que la palabra Chernobyl recuerda la ciudad donde se produjo el terrible escape de nube radiactiva de la central nuclear allá por el año 1986. Probablemente esa palabra provenga en ruso, el idioma ruso, de una planta llamada artemisia, de donde se extrae el ajenjo. ¿Será algo así lo que suceda en esta tercera trompeta y envenene un tercio del agua potable de toda la tierra? Entonces, ¿de dónde se sacará el agua necesaria para la vida humana y para la vida animal? Un tercio del agua potable de la tierra supone un cataclismo impresionante y desesperante. Miremos cómo termina el versículo 11. Dice, muchos hombres murieron a causa de estas aguas porque se hicieron amargas. En otras palabras, contaminadas. Bueno, para concluir el capítulo 8, oímos sonar la cuarta trompeta. Y en el versículo 12 dice, fue herida la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna y la tercera parte de las estrellas para que se oscureciere la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Ya lo habían anticipado los profetas, Isaías, Joel y el mismo el Señor Jesucristo, cuando en su sermón profético de Mateo 24 lo dijo, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Además de todo el sufrimiento ya experimentado, ahora tinieblas en la tierra. Un invierno de proporciones nunca vistas. Más allá de un acortamiento en la luz del día, solo 8 horas, con las consecuencias inclusive de todas las maldades que se hacen en la oscuridad de la noche. ¡Qué pesadilla! ¡Qué enorme pesadilla para la humanidad! El último versículo de nuestro capítulo, el verso 13, nos hace ver un ángel, o tal vez mejor, porque la palabra allí más que ángel es águila, o mejor tal vez un buitre. Buitre siempre relacionado con un cuerpo en descomposición, ¿verdad? Que dice a gran voz, o diríamos con un gran chillido, ¡ay, ay, ay! De los que moran en la tierra a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Faltan 3. Hemos visto 4, faltan 3 ángeles, faltan 3 trompetas. Cuando en la Biblia se repite algo 3 veces, equivale a algo superlativo. Así que si hasta aquí fue lo que fue, imaginemos las calamidades que vendrán después. Recién vamos por la mitad de los juicios de Dios sobre este mundo. Así que lo peor está aún por venir. Habremos notado que dice varias veces una tercera parte. Y esto, hermanos, es porque la ira de Dios está contenida. Es como una advertencia de su parte. Él podría hacer que toda la tierra sufriera esto, pero no, es una tercera parte todavía.
La Biblia bien dice que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y acá nos dice que estas cosas que van a caer sobre la tercera parte, perdón, sobre los moradores de la tierra, no la tercera parte, sino sobre los moradores de la tierra. La expresión indica a aquellos que están ocupados en las cosas terrenales. Los moradores de la tierra significa los que carecen de interés alguno por las cosas espirituales, los que no creen, los que no están dispuestos a hacer la voluntad de Dios, sin pensar que un día, inexorablemente, tendrán que estar frente a Él para rendir cuenta de sus vidas. Bueno, nos preguntamos al leer estos relatos estremecedores, ¿es posible que los hombres y las mujeres no crean en Dios en vista de estas demostraciones de su soberanía, de su poder, de su ira? ¿Es posible que se cierre el corazón y permanezca en incredulidad? Sí es posible. Recordamos los tiempos de Moisés en Egipto, cómo Dios envió plaga tras plaga. También como estamos viendo en Apocalipsis, hubo aguas vueltas en sangre, hubo granizo, hubo pestes, hubo ríos contaminados, hubo tinieblas. Y sin embargo, el corazón del faraón nunca se ablandó, nunca cedió ante los avisos divinos, nunca se arrepintió para aceptar y obedecer a Dios. Y así, lamentablemente, sucederá con los hombres. Pero Dios aún espera. Estamos viviendo aún en tiempos de la gracia plena de Dios. Su paciencia llega hasta hoy y el mensaje de amor redentor está aún al alcance de los pecadores. Dios te ama. Dios te ama. Dios te busca. Dios te quiere salvar. Dios quiere librarte de la condenación y de pasar por estas experiencias horrorosas que ciertamente vendrán en un futuro muy próximo. Y yo te pido en este día que te arrepientas de tus pecados, que clames a Dios para que te salve, que rindas tu corazón a Jesús, que le aceptes como tu Salvador personal, para que tengas paz, la paz de Dios y la certeza de haber huido del día de su ira. Y para nosotros, hermanos, deberíamos permanecer en adoración y gratitud permanente hacia aquel que nos escogió en Cristo, que nos buscó y salvó, y como dice la Biblia, nos libra de la ira venidera. Entonces la reflexión es, ¿cómo escaparemos? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y esto para usted y para mí, hermano, hermana. Verdaderamente vivir la vida cristiana en forma displicente, ocupado solo en lo temporal, sin valorar las demostraciones de la misericordia de Dios hacia nosotros, es sencillamente demostrar una enorme ingratitud. El Día del Padre, ingratitud hacia nuestro Padre Celestial, hacia aquel que nos amó, Cristo, hasta la cruz del Calvario. Apocalipsis no es un libro para que nos llenemos de temor, por cierto, sino al contrario. Miremoslo así, para que renovemos nuestra esperanza en el Señor Jesús. Así como un día en la cruz hubo tinieblas, pero desde allí se iluminó el mundo con la luz de Cristo. De estas predicciones tan horrorosas de juicios divinos, aún puede brillar hoy. Ahora, la gracia de Dios para todo aquel que cree. Y para nosotros los suyos, que esperamos con ansias su venida. Que saquemos, hermanos, la mirada solo de las cosas de abajo y busquemos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice Juan, aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica así como Él es puro. Que sea así. Amén. Rota y herida, pero tu gracia
vacías que tú llenaste. Soy libre en ti, soy libre en ti. Sublime gracia del Señor, que un pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y en mi halló. Ahora puedo ver sus ojos de amor. Quebrantado fue para darnos su